Como siguiente exposición tenemos la presencia de la doctora Marlene Infanzón Pastor. Ella es médico ginecobstetra, mastóloga, jefa del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Complejo Hospitalario Luis Sáenz de la Policía Nacional del Perú, miembro de la Sociedad Peruana de Oncología Ginecológica y de la Sociedad Peruana de Mastología. La doctora Infanzón tratará el tema de infecciones puerperales y mastitis. Doctora Infanzón, buenas tardes. ¿Puede usted iniciar su exposición? Soy la doctora Marlene Jesús Infanzón Pastor, ginecobstetra, especialista en mamas. Quería agradecer al grupo invitado. Realmente trabajo en la Clínica Internacional y vamos a desarrollar un tema, no sin antes agradecer al Critical Obstetric Maternal Perinatal Peruvian Group esa gentileza de haberme invitado para darles un pequeño recuerdo, ¿no? Una pequeña charla de lo que es la infección puerperal. Mis agradecimientos y paso a desarrollar el tema. Sobre la infección puerperal. Vamos a ver, recordar de repente qué cosa es, manera de una definición, qué cosa es el periodo del puerperio. El puerperio, como sabemos, se considera desde la salida de la placenta hasta los 42, algunas literaturas dicen 45 días, es decir, lapso de 6 semanas. Y sobre la definición de qué es una infección puerperal, vamos a decir, es una infección causada por la invasión directa de microorganismos patógenos a los órganos genitales externos o internos después de acontecer un parto o una cesárea, y que lógicamente se ve favorecido por los cambios locales y generales del organismo cuando pasaron por periodo de gestación. ¿Cuáles son las principales infecciones puerperales que se presentan? Una es, la primera de todas, la infección uterina. Dentro de la infección uterina estamos considerando la endometritis, la endomiometitis, la endoparametitis. Por otro lado, tenemos la infección del tracto urinario. Muchas de las veces es una infección cursa con bacteriuria asintomática durante el lapso del embarazo, que luego la mujer, después del parto, de la cesárea, donde se ve mermado las defensas, recién se evidencia la infección urinaria, que muchas veces pueden agravarse hasta llegar a una pielonefritis. Por otro lado, tenemos las infecciones de herida operatoria, las infecciones perineales, la tromboflebitis pélvica séptica, la mastitis. Vamos a desarrollar cada una de ellas, ¿no? A ver y recordar qué es lo que pasa y los agentes causales pueden afectar a la mujer puérpera. La infección puerperal, tenemos que en qué frecuencia se presenta, más o menos, es una de las afecciones de mucha morbilidad que afecta entre el 2 al 8% de las mujeres embarazadas, ¿no? La morbilidad y mortalidad responde de gran parte, es responsable en la infección puerperal gran parte de la morbilidad materna que se asocia al parto, al puerperio. Perturba en sí es esta afectación a las relaciones entre la madre y el hijo. Por supuesto que los costos también son bastante consideración. Es una de las primeras causas de muerte después de las hemorragias postparto. Es una de las
primeras causas de muerte materna en el Perú, que acontece dentro de la primera y segunda semana de puerperio. El 70% de estas infecciones puerperales son mixtas, es decir, de componentes aeróbicos y anaeróbicos. Los loquios y la necrosa de la decidua promueve incremento de anaerobios, y eso se puede notar a través de los medios de cultivo. Generalmente las infecciones puerperales se presentan post cesárea. Tenemos una relación de 50% versus un 6% por parto vaginal. Eso es para hacerles ver que es más riesgoso el hacer la cesárea en cuestión a infección puerperal en relación a un parto vaginal. Si esta es por estreptococo grupo A, B, estas son muy agresivas. En cuanto a la presentación de la infección puerperal, no todas se presentan a la vez o no todas se presentan dentro de un mismo lapso de tiempo. Cada una tiene sus características de presentación. Así vemos que la endometritis presenta generalmente la fiebre a partir del segundo o tercer día. La infección urinaria puede presentarse inclusive el primer día del puerperio, a veces el segundo día, porque como ya lo mencionamos, vienen muchas veces arrastrando desde el periodo de gestación, sobre todo aquellas bacterias asintomáticas que vienen y que no son tratadas durante el embarazo, justamente porque son asintomáticas. Entonces, el parto, la cesárea o el parto vaginal disminuyen las defensas de la mujer, luego se manifiestan en el puerperio. Por eso es que su aparición muchas veces puede ser bastante precoz, en el primer día o en el segundo día. La mastitis, en cuanto a las mastitis, hay dos tipos de mastitis, eso lo vamos a desarrollar después, las mastitis congestivas y la infecciosa. La mastitis congestiva aparece entre el segundo o tercer día del puerperio. Generalmente es cuando la mujer se llena las mamas de calostro y luego se congestiona la mama, ¿no? Su mismo nombre lo dice, se congestiona, y generalmente eso, cuando sucede bruscamente, genera un poco de fiebre. Generalmente son febrículas en sí. Por otro lado, tenemos la infección de herida operatoria que aparece entre el cuarto al quinto día. La tromboflebitis séptica, séptica que aparece entre el cuarto y el quinto día, y luego la mastitis infecciosa que sí es más tardía, una infección tardía que aparece entre el séptimo y el 10º día. ¿Qué gérmenes causan esta infección puerperal? Pues tenemos diferentes grupos de gérmenes, por decir, aerobios, anaerobios, y hay otros además. Dentro de la gama de aerobios tenemos al Streptococcus BD, los enterococos, Escherichia coli, la Klebsiella, Staphylococcus aureus, la Gardnerella vaginalis. Entre los anaerobios tenemos los bacterioides SSP, los Streptococcus SSP, los Tridium, Fusobacterium, y dentro de los otros podemos mencionar al Mycoplasma urealyticum, al Mycoplasma hominis y a la Chlamydia trachomatis. ¿Qué factores de riesgo nos puede proporcionar esta infección puerperal? Pues hay dos grandes grupos, los factores de riesgo de manera general y los factores de riesgo de manera específica. Dentro de los generales tenemos la anemia, la desnutrición, la obesidad, las enfermedades crónicas debilitantes, la pobreza, las condiciones sanitarias deficientes y las condiciones de higiene deficientes. En cuanto a los factores específicos, tenemos aquellas
durante el embarazo que arrastra hacia el puerperio. Por ejemplo, el control prenatal deficiente, un aborto inducido en condiciones de riesgo, infección de vía urinaria, como les mencioné anterior, sobre todo las bacteriurias asintomáticas, infecciones cérvico-vaginales, mujeres que sufren siempre de infecciones vaginales, de flujos vaginales, que muchas veces no han sido muy bien tratados durante el embarazo, que luego eso condiciona un factor de riesgo para el etapa puerperal de la mujer. Por otro lado, tenemos los procedimientos invasivos intraútero, cuya finalidad muchas veces son diagnóstico y terapéutico, y la ruptura prematura de membrana de más de 6 horas del óbito fetal. Dentro del trabajo de parto también hay factores de riesgo, sobre todo aquellos que son de parto prolongado, porque muchas veces las exploraciones vaginales van a ser múltiples y se considera ya un factor de riesgo aquellas que pasan más de 5 exploraciones durante el trabajo de parto. La coriomionitis, el parto instrumentado, desgarros cervicales, vaginoperineales mal reparados, revisión manual de la cavidad uterina, la pérdida hemática de más de 500 centímetros cúbicos. Ahora, durante la cesárea también tenemos factores de riesgo, una técnica quirúrgica inadecuada, el tiempo de cirugía prolongado, la cesárea de urgencia, una pérdida hemática de más de 1000 centímetros cúbicos, lógicamente una ruptura de membrana de más de 6 horas. De todas las infecciones puerperales, la endometritis es la que juega un rol más importante. Su frecuencia es una de las que tienen mayor frecuencia de todas las infecciones puerperales. ¿Qué cosa es una endometritis puerperal? Es una infección del útero después del parto, ya sea cesárea, ya sea parto vaginal. A nivel, generalmente, el endometrio, ¿no? Es más común el endometrio. Ya vamos a ver después que esto puede ir avanzando y comprometer más capas del útero hasta llegar a una panmetritis. Su frecuencia es del 5 al 15% de todos los partos. Y su etiología es la invasión de gérmenes patógenos, la decidouterina, luego del parto, ¿no? Y que existe una posibilidad de invadir inclusive la capa muscular, por eso es que se le llama la endomiometritis, que puede esto ir avanzando hasta mayor profundidad y llegando a los parametrios, que en este caso se le llama la endoparametritis. Lógicamente, la infección puede ser favorecida si existe retención de restos placentarios o, como mencionamos anteriormente, ruptura prematura de membrana. La endometritis es la primera causa de fiebre puerperal, es una de las principales causas de muerte materna en el país. Los gérmenes más frecuentes son los streptococos, las bacterioides, el Clostridium, los enterococos, el Staphylococcus aureus y coli. Factores pueden estar asociados a la endometritis puerperal. Lo mencionamos, las mujeres de bajo nivel económico, mujeres anémicas con mal estado nutricional, la ruptura prematura de membranas prolongado, puede inclusive presentarse con poliomielitis, un parto no institucional, aquellos partos que muchas veces son domiciliarios o en otro sitio que no sea un instituto de salud, trabajo de parto prolongado, múltiples tactos vaginales, parto traumático, retención de restos placentarios, extracción manual de la placenta, olvido de gasas, cesáreas en condiciones de riesgo. Los síntomas principales tenemos la fiebre, es el principal
el principal síntoma que presenta algunas veces vienen asociados a escalofríos, dolor abdominal inferior, quejan de dolor en el bajo vientre, luego los loquios fétidos, cuando generalmente están invadidos por anaerobios, loquios purulentos, cuando está presente el estafilococcus aureus. El útero se manifiesta muy doloroso a la palpación, blando y con subinvolución, mal involucionado. Puede haber hemólisis y pericia, sobre todo cuando por causa del Clostridium perfringens. De llegar al choque séptico, ovulación intravascular diseminada, sobre todo bacterias tan negativas. Los signos de peligro de la endometritis puerperal es un dolor uterino intenso, la subinvolución uterina, dolor en hipogastrio con signos peritoneales, dolor a la movilización del cuello, signos de sepsis. ¿Qué complicaciones maternas puede tener? Si la fiebre persiste a pesar del tratamiento adecuado, debe sospecharse en una tromboflebitis pélvica, un absceso pélvico, una pelviperitonitis que puede incluso llegar al shock séptico. Algunas veces, aún peor, la embolia pulmonar puede causar muerte. Lógicamente, las secuelas de una endometritis puede ser una infección pélvica crónica, un dolor pélvico recurrente, dispareunia, infertilidad y otras derivadas de la cirugía de urgencia. Los exámenes auxiliares que nos pueden ayudar, lógicamente, tenemos al hemograma, donde se puede presentar leucocitosis, a veces leucemia y desviación izquierda. Lo que ocultivo es importante y ahí se puede aislar los gérmenes para el adecuado tratamiento, sobre todo antibiótico. El hemocultivo algunas veces es útil, ya que entre el 10 al 20% hacen bacteremia. Otro método importante de examen auxiliar tenemos a la ecografía, revela un núcleo subinvolucionado, algunas veces con retención de restos, y también puede revelar presencia de absceso pélvico. Tenemos como diagnóstico diferencial infección de la episiotomía o desgarro, infección de la herida operatoria, ingurgitación mamaria, mastitis puerperal, infecciones del tracto urinario, flebitis, infección de vías respiratorias. Todo aquello que puede causar fiebre, uno no sabe dónde puede ser el foco. Y tenemos, bueno, como ven, una serie de entidades que pueden causar malestar y la fiebre de la mujer como diagnóstico diferencial. ¿Cómo se maneja la endometritis puerperal? Tenemos manejo general, manejo específico también. En general tenemos reposo, hidratación oral, si hay necesidad del endovenoso también, control de temperatura, ya sea utilizando medios físicos o antidiuréticos. Si hay necesidad de transfusión de sangre total, se hará paquete globular según sea el caso. El tratamiento médico debe preceder al quirúrgico en razón de la probable diseminación de gérmenes por las maniobras manuales o quirúrgicas. Es decir, antes de proceder a una quirúrgica, sea utilizar sala de operaciones para un legrado por retención de restos, etc., siempre anteceder el tratamiento médico con antibiótico terapia. El manejo específico tenemos antitérmicos,
la antibiótico terapia durante al menos 48 horas sin fiebre. O sea, la paciente tiene que estar ya 48 horas sin fiebre para terminar la antibiótico terapia. Siguiendo las siguientes alternativas. Una alternativa tenemos a la ampicilina de 2 gramos endovenoso cada 6, más gentamicina, 80 miligramos cada 8, más metronidazol de 500 cada 8. Como vemos, cubrimos gram negativos, positivos, negativos y anaerobios. Otra alternativa tenemos la penicilina G, utilizando 6 millones endovenoso cada 6, más gentamicina de 80 igual cada 8, y clindamicina de 600 miligramos endovenoso cada 8. Otra alternativa tenemos la vancomicina, 1 gramo endovenoso cada 12, con gentamicina y clindamicina, sobre todo aquellos que son alérgicos a la penicilina. Si hubiera retención de fragmentos placentarios, hacer la exploración con una cureta grande en sala de operación. Si hubiera signos de peritonitis generalizada, es decir, dolor abdominal con fiebre, utilizar ya métodos más agresivos como es la laparoscopia versus laparotomía y hacer un drenaje solo que haya secreción fibrinoide o purulenta. Si se encuentra ya un útero séptico o necrótico, a recurrir a la histerectomía. ¿Cómo se podría prevenir una endometritis puerperal? Pues la profilaxis antibiótica en la cesárea es muy importante hoy en día. Se ha conseguido la reducción del 70-80% de endometritis con el uso de la profilaxis antibiótica. Se utiliza una dosis única, generalmente cefalosporina de primera generación, 1 gramo endovenoso STAT hasta aquellas mujeres que tengan 70 años y 2 gramos si pesan más de 70. La profilaxis antibiótica en RPM y en parto prolongado está también indicado. La asepsia adecuada, un lavado vaginal con clorhexidina durante el parto. En caso de mujeres que sufran de flujos vaginales o que durante el control prenatal que haya tenido muchos flujos vaginales, preferible utilizar metronidazol vaginal en óvulos antes de la cesárea. Cambios de guantes luego de sacar el feto y la placenta. Menor número de tactos en el trabajo de parto. Bioseguridad, lavado de manos estrictos. Enseñar a la mujer a permanecer limpia y cuidarse adecuadamente el trineo. Otra de las infecciones puerperales, ya hablamos sobre la endometritis, ahora vamos a tocar el punto de la infección de herida operatoria, que es otra de las infecciones en la etapa puerperal. Es otra de las causas más frecuentes de infección puerperal. Ello también tiene sus factores de riesgo y como vemos está la obesidad, diabetes, la corticoterapia, inmunosupresión, anemia, hipertensión arterial. Existen causas asociadas, por ejemplo, una asepsia o antisepsia inadecuada de la pared abdominal antes de hacer la cesárea, inadecuada asepsia de los insumos de la técnica operatoria, desnutrición y obesidad, tiempo quirúrgico prolongado, patología materna infecciosa intercurrente. Hoy en día la profilaxis operatoria adecuada ha disminuido notablemente las frecuencias de infecciones operatorias, tanto clínicas y de las heridas quirúrgicas. La tasa de reducción nos menciona la literatura entre 70 a 80%. Siempre la recomendación es la dosis de antibiótico de amplio espectro
como la cefaroxina de primera generación. Entre ellas mencionan la cefazolina, darlo 2 gramos, de preferencia 30 minutos antes de hacer el corte en la cesárea. Una de las complicaciones terribles de la infección de herida operatoria, tenemos que mencionarlo, es la fasciitis necrotizante. Es una complicación muy grave. Puede presentarse tanto en la herida operatoria cesárea como en la episiotomía y el desgarro perineal. El germen más frecuente que lo ocasiona es el estrep beta hemolítico que Clostridium perfringens. El diagnóstico precoz de esta entidad es de suma importancia. ¿Sí? La debridación extensa quirúrgica. Aquí hay que dejar bordes amplios libres sin tener en cuenta la anatomía. La idea es salvar la vida a la paciente. Y por otro lado, el antibiótico terapia agresiva y cuidados intensivos, ya que la tasa de letalidad es alta, inclusive más de 50%, inclusive mencionan algunas literaturas. ¿Cómo se maneja el manejo y el tratamiento de las heridas operatorias? Asepsia óptima de la herida. Si hay fiebre, administrar antipiréticos. Si hay signos de flogosis o empastamiento, hay que explorar la herida operatoria. Si hay sospecha de absceso, drenaje de absceso de la pared. Se puede hacer por la misma incisión. Antibiótico terapia, de preferencia la dicoxacilina de 500 vía oral cada 6. Si es posible, realizar la curación 1 a 2 veces al día, de tal manera para lograr la herida esté lo más pronto posible limpia. Luego, cuando ya se vea la herida limpia y esté ya con tejido de granulación, se puede hacer cierre por segunda intención o resutura. Sin embargo, si la fiebre persistiera o se notara que siguiera la supuración, tenemos que cambiar de antibiótico a oxacilina, 1 gramo cada 6 horas, pero ya de manera intravenosa, y con la posibilidad de hacer una cura quirúrgica en sala de operación. Así como hay infección de herida operatoria, hay también infecciones de la herida perineal. Esto es una infección que aparece en la episiotomía o desgarros que pueden haber ocurrido durante el día. ¿Cuáles son los factores asociados a ello? Pues una episiorrafia realizada con inadecuada asepsia, mala técnica de episiorrafía, mal estado de conservación del insumo, sutura realizada después de las 6 horas del parto, taquismo, trastornos de coagulación e incluso mencionan infecciones por pH. El cuadro clínico es un dolor perineal y una hipersensibilidad de la zona, hay eritema, induración periférica de la herida, muchas veces a la dehiscencia parcial total de la episiorrafia. El manejo y tratamiento inician con la limpieza vulvoperineal 3 veces al día, analgésico antiinflamatorio, si se evidencia absceso, punción, drenaje. Muchas veces, si ya se evidencia que hay muchos signos de flogosis, abrir la episiorrafia, abrirla toda para que drene y hacer la limpieza respectiva. Antibiótico terapia, lógicamente, tenemos la dicloxacilina que llega muy bien a tejidos blandos, de 500 vía oral cada 6, entre 5 a 7 días. Así se produjo la dehiscencia sola o a veces el médico mismo lo puede hacer, no es necesario.
Entonces, asepsia cuidadosa de la herida, lavado y asepsia. No se debe intentar cerrar la herida si es que ha habido dehiscencia espontánea, mientras se observe que esté infectada. Les mencioné, tiene que haber bastante tejido de granulación y la herida está completamente limpia para que lo mejor pueda intentar cerrarlo por segunda intención. Y a los 12 o 15 días no se produce la cicatrización, se puede intentar un cierre de segunda intención o hacer una resutura. Esto hay que evaluarlo bastante bien, porque si no, nuevamente se puede abrir. Las laceraciones profundas pueden afectar a los gametos y producir muchas veces linfangitis. Tener bastante cuidado. Otra de las complicaciones, otra de las infecciones puerperales, tenemos a la tromboflebitis pélvica séptica. Esta compromete los trayectos venosos con riesgo de trombosis y linfangitis. Puede afectar uno o ambos plexos venosos ováricos. La extensión del trombo puede ir hasta la vena cava inferior, de incluso seguir hasta la vena renal en un 25%. Los síntomas muchas veces son asintomáticos, pero algunas pueden presentar fiebre, escalofríos, dolor en las fosas pélvicas, fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda. El diagnóstico se hace cuando se sospecha de esto a través de una tomografía ticoidal múltiple, una resonancia magnética de preferencia con contraste de la pelvis. El tratamiento es antibiótico-terapia de amplio espectro. La anticoagulación es cuestionable. No se ha demostrado con múltiples trabajos que no mejora la recuperación. Y pasando a la mastitis. También es otra infección puerperal bastante frecuente. Existen dos variedades de mastitis puerperal. Una es la mastitis congestiva, lo que muchas literaturas le llaman la ingurgitación mamaria. La otra es la mastitis infecciosa. Como mencionamos en un cuadro anterior, el tiempo de aparición es bastante diferente. La congestiva, generalmente, o ingurgitación mamaria, se presenta el segundo al tercer día, muchas veces desde el primer día. Algunas literaturas lo mencionan por la afluencia brusca del calostro de la leche materna. Ingurgita produce una ingurgitación venosa y que puede producir febrículas, sin nunca fiebre. La mastitis infecciosa, lógicamente, ya aparece a partir de la semana en adelante, séptimo, décimo día, a veces a la tercera, cuarta semana. Vamos a hablar primero de la mastitis congestiva. Es una exageración la ingurgitación linfática y venosa que se produce antes de dar de lactar. Es un cuadro muy frecuente que aparece en el segundo o tercer día de la lactancia. Las mamas se vuelven turgentes, acompañadas de dolor y calor local. Aparece la red venosa superficial. Se acompaña de febrícula. La ingurgitación es en general bilateral. Eso la distingue del otro tipo de mastitis. Esta es generalmente bilateral. La congestión es en ambas manos. A veces presenta nódulos, se pueden presentar nodulitos en la axila. Una adenitis reactiva inflamatoria. Estamos siguiendo hablando de las mastitis congestivas. La patogenia. La principal causa es el destete precoz. Son mamás que no pueden darle de lactar
se congestiona la mama de calostro y pueden darle de lactar inmediatamente por algún motivo. La mala técnica de lactancia. Madre, sobre todo las primerizas, no saben dar lactar. Algunas veces usan como obstrucción de los conductos lácteos. Todo eso lleva a la congestión mamaria. Ahora, la mastitis infecciosa. Acá sí juega un rol importante la infección bacteriana. Es una infección del parénquima mamario, del tejido celular subcutáneo, que muchas veces llegan a un absceso mamario en el tiempo del puerperio. Los gérmenes más frecuentes son el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus aureus y el Staphylococcus coagulasa negativo. Factores predisponentes. Por ejemplo, uno de ellos es la estasis de la leche, que obstruyen los conductos lácteos. Las tomas son poco frecuentes o espaciadas, o sea, las mamás, el recién nacido duerme y la mamá no hay episodio de succión frecuente. Eso congestiona la mama. Eso es importante recomendar a las madres que si el niño todavía no tiene mucha capacidad de succión por X motivos, ayudarse con la extractor de leche, ¿no? Para que pueda salir la leche y favorecer el estímulo del pezón. Por otro lado está la mala técnica de succión. Y por algún motivo la separación de la madre y el hijo recién nacido dentro de las primeras 24 horas. O sea, por ello es importante que apenas nazca el recién nacido tenga contacto con el pezón la madre para su succión espontánea prematura. Factores maternos también, por ejemplo, las grietas de pezón, ¿no? Las madres portadoras de Staphylococcus aureus en las fosas nasales, el hecho de haber tenido una mastitis previa, la primiparidad, la disminución de las defensas maternas, datos complicados o prolongados, la alteración de la anatomía del pezón, pezones que son planos e invertidos, muchas veces también la sobreproducción láctea. Existen también factores neonatales, la prematuridad, son niñitos que todavía no tienen fuerza de succionan, pero débilmente. La presencia del frenillo corto en la boquita del recién nacido y la hipotonía de la. Otros tenemos la falta de higiene, el uso de chupón que reemplaza las tomas, el uso de cremas en las grietas de pezón. ¿Cómo se hace el diagnóstico de la mastitis? La mastitis es clínico. La mastitis, el diagnóstico principal es clínico. Puesto que la madre manifiesta fiebre, enrojecimiento, la mama se pone caliente, hay mucho dolor, a veces hay masas palpables cuando ya hay formación del absceso o ya se formó el absceso. Y por otro lado tenemos otro método diagnóstico que es la ecografía, que nos va a ayudar a visualizar la presencia de abscesos. En caso de mastitis severa se hace cultivo de leche. El diagnóstico diferencial podemos ver las mastitis infecciosas, estamos hablando de la ingurgitación mamaria, ¿no? Se presenta, como ya vimos, congestión linfática vascular bilateral. La mastitis
diagnóstico diferencial son las mastitis granulomatosas, que es una inflamación benigna donde se hallan múltiples masas, muchas de ellas con fístulas, y la presencia de granulomas, sobre todo a nivel de la patología. El agente causal en estos casos es el Crinebacterium SSP. Otro diagnóstico diferencial tenemos al cáncer de mama, sobre todo el cáncer inflamatorio. Se presenta con el enrojecimiento de la mama, lo que la mastitis también se presenta con enrojecimiento y muchas veces pueden simular un cáncer de mama. Ustedes saben que el cáncer de mama galopa con el embarazo y muchas veces lo que ha habido antes puede galopar y luego presentarse de frente como un carcinoma inflamatorio. Se ven dos mamas, las mastitis infecciosas, son mamas rojas, y el carcinoma inflamatorio también son mamas rojas, ¿no? La diferencia es el dolor, ¿no? Las mastitis, la mama roja producida por la mastitis duele porque está inflamada. El cáncer de mama, las mastitis son rojas, pero a la palpación no genera dolor. Si hubiera, no con tanta intensidad como es un proceso inflamatorio infeccioso de la mama en una mastitis real. Por otro lado, tenemos el galactosele. El manejo y tratamiento en una madre no lactante sobre un óvulo fetal, el vendaje mamario es importante. Compresas frías, analgésicos y los inhibidores de la lactancia. Hay que inhibir la lactancia, ¿no? Ya sea con cabergolina, con bromocriptina, luego el vendaje de las mamas. Si hay dolor o hay fastidio, analgésicos y las compresas frías también te desinflaman. Si la madre lacta o hay lactancia, entonces la lactancia, de preferencia sobre todo en las madres que por primera vez están lactando, debe tener un adecuado asesoramiento con personal especializado para ayudarles, enseñarles cómo es la técnica de la lactancia adecuada. Se puede utilizar el calor local, una bolsa de agua caliente, antes de dar de lactar, y luego el frío, una bolsa fría, después de la lactancia para el alivio del calor. O sea, antes de dar de lactar, bolsita caliente, y después de dar de lactar, esas frías para que alivien la congestión y el uso de antiinflamatorios es también importante. La higiene es otro factor importante. Lógicamente, la antibiótico-terapia que se puede dar entre 7 a 10 días. Se puede utilizar la cloxacilina de 500 cada 6 vía oral, la clindamicina de 300 cada 6 vía oral. Y no hay mejoría, y esto va a más, se puede pensar en una hospitalización. El tipo de leche, como ya hablamos, ya la utilización de vancomicina, 15 a 20 miligramos por kilo de peso, cada 8 a 12 horas endovenoso, según sea el caso. En caso de que la madre tenga prótesis mamaria, tuviera lesión grave, muchas veces hay que retirar la prótesis y dar también vancomicina con hiperacina endovenosa. Y luego, cuando se logre la cierta mejoría, clindamicina vía oral al alta. Ahora, una de las complicaciones de las mastitis infecciosas en cuanto a su evolución es el absceso mamario. Se puede hacer cuando la mastitis infecciosa llegó a ser absceso. Bueno, tratarlo con aspiración, de preferencia con ecoguía,
para ver dónde están los abscesos y aspirarlos con una aguja bien gruesa. Sobre todo si los abscesos llegan a 5 centímetros de diámetro. En algunos casos que ya son de mayor importancia y ya no cede al manejo de aspiración, se puede hacer una incisión de drenaje. Algunas veces, cuando la cosa va mayor, ya drenaje quirúrgico con anestesia y poner un dren percutáneo. Siempre hacer el cultivo de absceso, a pesar que ha tenido antibiótico terapia previa, ¿no? Sobre todo para ver cierta resistencia a microorganismos, los microorganismos. Continuar la lactancia a libre demanda. No se debe suspender la lactancia. No usar gotas de leche ni cremas en las grietas de pezón. Solamente lavarlos. Extremar la higiene de las manos. La conclusión de todo lo que es la infección puerperal, tenemos que una atención planificada es primordial para salvar vidas, mejorar las condiciones de la salud reproductiva futura de la mujer. Estas deben ser individualizadas de acuerdo a cada caso, en base a evidencias, adecuada a la realidad de cada médico, respetando siempre el orden de prioridad durante el tratamiento. La idea es salvar la vida, preservar la función, salvar el órgano. Esto es prácticamente las conclusiones de lo que es infección. Espero que les sea de alguna utilidad. Eso es todo la charla. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Marlene Infanzón por tan brillante exposición.